Hoy hay un Ministerio Público independiente. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Eso es falso, toda falsedad. Porque lo que hemos mencionado de la reforma constitucional es básicamente para dos temas, para poner el candado y segundo, también para el tema de un Ministerio Público independiente. Sácame ese borracho de mierda de aquí. Mientras la oposición y algunos sectores de la sociedad se oponen a que la Constitución de la República Dominicana sea modificada, el presidente Abinader insiste en lo que ha considerado una necesidad para el fortalecimiento de la democracia. Y esto, señores, en cierto sentido, es hasta favorable o saludable, porque el fortalecimiento de la democracia en cualquier país es una muestra clara del respeto a la libertad de la población y por demás es un indicador de que no se cuenta con un gobierno dictatorial. Entonces, siendo así, obviamente, todo lo que gire en torno a la favorabilidad de la democracia es positivo y aceptable, y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo y podemos echarnos a dormir. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos que presenta el presidente Abinader como favorables para la democracia y que a su juicio deben ser incluidos en una modificación a la Constitución? Número 1. Establecer la independencia del Ministerio Público de manera real para evitar con esto que algunos violadores de la ley, como él dijo, pretendan abarcar o conseguir más poder. Ese es el elemento número 1 que presenta Abinader para modificar la Constitución. Pero aquí hacemos un stop, o más bien hacemos una retrospectiva. Si no andamos mal de la memoria, el presidente Abinader, posteriormente a haber asumido la presidencia de la República, o sea, poco después de haber asumido la presidencia de la República en el año 2020, nombró a Miriam Germán como Procuradora General de la República y de ahí en adelante se pasó largo tiempo jactándose y pavoneándose hasta con cierto nivel de arrogancia y soberbia, diciendo y repitiendo que contábamos con un Ministerio Público independiente, que había una justicia independiente y que todo había cambiado. Pero resulta que ahora él propone modificar la Constitución primero para establecer el Ministerio Público independiente, o sea que ya no es independiente, y por demás le añade de manera real. O sea que el presidente, a lo largo de sus 4 años, o casi a lo largo de sus 4 años, se mantuvo mintiéndonos, diciéndonos que había establecido una justicia independiente. Y ahora nos dice que quiere establecerla, pero real, o sea que no fue real. La justicia independiente que él nos vendió durante casi 4 años fue una falsedad. Ese es el elemento número 1 que el presidente presenta, pero que él mismo repitió muchísimas veces que teníamos un Ministerio Público independiente, y eso no me lo invento yo. Fue el mismo presidente Luis Abinader que lo dijo y lo repitió muchas veces. Escuchemos, prestemos atención y refresquémonos la memoria con todo eso que dijo Luis Abinader. Yo creo que usted no es así, porque lo primero que nosotros hicimos fue un Ministerio Público independiente. Nosotros nombramos, como ustedes saben, una procuradora independiente y ya el Ministerio Público tiene que actuar en ese sentido. Uno de los primeros decretos que firmé fue para designar un Ministerio Público políticamente independiente. Y este, señores y señoras, es posiblemente el cambio más radical que haya experimentado nuestra democracia en los últimos años.
Aquí quiero subrayar también que no solo se ha promovido su independencia política, sino que se le ha dado todo el apoyo económico necesario para que puedan operar con la mayor eficiencia posible. Hoy, pueblo dominicano, la justicia es justicia, es independiente, es autónoma y con este gobierno no se volverá a someter a las presiones políticas de nadie. Óiganme bien, de nadie. Hoy los dominicanos saben, el que la hace la paga. Nadie quedará impune si comete un delito, ni nadie interferirá en su resolución. Hoy hay un Ministerio Público Independiente. Hoy hay un Ministerio Público Independiente. Hoy hay un Ministerio Público Independiente. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga. Eso era lo que decía el presidente Luis Abinader luego de haber designado la llamada justicia independiente. Hoy dice lo contrario, o sea que ayer el Ministerio Público sí era independiente, pero hoy ya no lo es. El motivo no lo sé. Yo solamente a las pruebas me remito. El elemento número 2 que presenta Abinader para modificar la Constitución es ponerle un candado a la misma Constitución con el propósito de evitar que venga a perpetuarse algún mandatario en el poder, o como bien lo repitió él mismo, para evitar que venga un Trujillo del siglo XXI, indicando que esto lo había dicho un expresidente. Entonces, vamos a detallar un poquito estos dos elementos, pero lo vamos a hacer dándole lectura. Lo haremos en base a lo que dice la misma Constitución de la República respecto al Ministerio Público Independiente y al llamado candado que pretende ponerle Luis Abinader. Vamos a ver. Muy bien. Básicamente, el artículo 171 de la Constitución dice lo siguiente respecto a lo que es la designación y los requisitos. El presidente de la República designará al Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos. Para ser Procurador General de la República o adjunto, se requieren los mismos requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. La ley dispondrá la forma de designación de los demás integrantes del Ministerio Público. Eso dice el artículo 171 de la Constitución respecto a lo que es la designación del Ministerio o de la Justicia. Pero el segundo elemento, que es el candado a la Constitución, también está relacionado aquí en la misma Constitución, y es el artículo 124 respecto a lo que es la elección presidencial, que dice lo siguiente: el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Vamos a repetir esta partecita. Escuchen con atención. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Eso es lo que dice este artículo. Y esto nos ayuda a presumir o a considerar, a creer, como ustedes mejor entiendan,
que estos dos elementos que presenta Luis Abinader, más que un motivo para modificar la Constitución, es una excusa. Porque, si bien dicen esos dos artículos que hablan de la justicia y de la elección de la presidencia, entonces creo que se queda corto realmente lo que argumenta o presenta como argumento el presidente Luis Abinader. Señores, una modificación a la Constitución en este tiempo puede resultar muy peligrosa para la nación, porque por ahí hay algunos asuntos pendientes que deben ser resueltos lo más pronto posible. El presidente Luis Abinader se comprometió en la campaña de 2020 con una serie de cosas de las cuales no ha podido cumplir algunas. ¿Y qué hizo? Se remontó y prometió cumplirlas en el periodo 2024-2028. Eso es lo que se dice por debajo, muy silenciosamente. De ahí viene la inferencia de que la intención de modificar la Constitución no tiene nada que ver con esa llamada justicia independiente, ni mucho menos con el llamado candado del que tanto habla el presidente Luis Abinader, sino que existe la posibilidad de que vengan a colarse algunas leyes de esas que tantas veces hemos mencionado y que a su vez pertenecen a la llamada agenda esa que tanto hemos mencionado. Escuchen bien, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Existen algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, entre otras, que a través de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos aprovechan su poder para dominar los países necesitados, inyectándoles cuantiosas sumas de dinero a través de préstamos y los llevan a un nivel tan alto de imposibilidad de pago para entonces presionarlos. Ante esa imposibilidad de pagar, les entregan un listado con una serie de normas de nuevas políticas públicas que deberán ser implementadas en las leyes de sus países. ¿Y qué resulta? Que para que esto pueda lograrse, para que esas nuevas políticas públicas deban ser implementadas en sus leyes, se hace necesario modificar la Constitución. De ahí en adelante, comencemos a inferir, comencemos a analizar y veamos entonces qué pasa más adelante. Es muy simple, tal vez no tan simple. Como no tan fácil resulta entender ese viaje del presidente Luis Abinader, que se fue al Vaticano, ya se fue a Italia a conversar. Se dice por ahí que fue a reunirse con los jefes de la agenda esa, a pedirles que por favor le den plazo, le den un poco de tiempo para poder cumplir esa agenda, porque las cosas aquí están un poco complicadas y eso de modificar la Constitución no es tan simple como puede verse, porque para esto se deben hacer 3 pactos. Un pacto político, un pacto jurídico y un pacto social. Y resulta que el pacto político y el social están como un poco complicados, ya que los partidos de la oposición están totalmente negados a apoyar la reforma a la Constitución, y en cuanto al pacto social, también está un poco complicado porque resulta que de los 8 millones y pico de votantes en las pasadas elecciones,
se quedó prácticamente la mitad sin ir a votar. Y esa mitad que no votó, no lo hizo por la oposición, pero mucho menos por el gobierno, lo que indica que no está de acuerdo con el gobierno y es muy probable que también le dé la espalda. Y el 1,5 millones de votos que sacó la oposición, pues también cuenta. Parece que ese 1,5 millones que forma parte de la sociedad tampoco va a estar de acuerdo. Tal vez por eso fue a pedir que por favor le den un poco de tiempo, y de ahí entonces es que viene y cambia, voltea la página. Antes se iba a hacer primero la reforma fiscal y luego se voltea la página que se va a hacer primero la reforma constitucional. Algo extraño está pasando ahí. Qué barbaridad.